Recibamos con un fuerte aplauso al contador Pacheco Soria. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. No me da tanto gusto la luz porque no los veo y no me gusta no verlos. Pues déjenme en principio dar mi agradecimiento personal y en nombre de PricewaterhouseCoopers, PwC, como se nos conoce actualmente en el mundo de los negocios, a las autoridades educativas de la Universidad de las Américas de Puebla y al comité organizador del evento. Realmente para nosotros es muy importante estar en contacto con ustedes, poder comentarles cuáles son los temas que nos ocupan actualmente y que sin duda desde la perspectiva de una empresa que nos dedicamos a asesorar a clientes a nivel internacional, a nivel mundial, pues sin duda ustedes pueden verlo reflejado en lo que a ustedes en un momento dado les va a corresponder. Sé que en este momento me estoy dirigiendo a los líderes del futuro y déjenme aquí hacer un paréntesis. Hoy en la mañana venía ensayando este discurso con mi hijo, tiene 17 años, y cada vez que uso frases así como ustedes son la fuerza del futuro, ustedes son los líderes, él voltea y me ve y me dice, papá, esas frases nos las dicen siempre. Así que créanme que estoy convencidísimo que este foro es muy importante. Me platicaba Francisco Mariscal que es la edición número 14. La edición 14 de un evento como estos, créanme que no es un asunto menor, muchachos. Realmente representa mucho esfuerzo atrás de la organización, representa una consistencia y un convencimiento de que estas cuestiones aportan valor. A mí cuando me tocó ser estudiante no teníamos este tipo de movimientos, este tipo de eventos, este tipo de oportunidades para demostrar y dar a conocer la voz del estudiantado. Qué bueno que ustedes la tienen, aprovéchenlo y realmente capitalícenlo en todas las formas que ustedes puedan hacerlo. Déjenme platicarles un poquito quiénes somos. Creo que el color de la filmina no es el mejor, pero les platico. PwC, como les decía, somos una organización que nos dedicamos a asesorar clientes a nivel global. Somos una organización de casi 180,000 personas alrededor del mundo. Tenemos representación en 160 países y casi 800 oficinas. ¿Qué tipo de servicios proporcionamos? Nos especializamos en temas de auditoría, asesoría fiscal, consultoría, temas de contabilidad y aspectos de finanzas. En México somos prácticamente 4,000 personas. Yo soy el líder de los aspectos de capital humano. Me encargo de todo lo que tiene que ver con el reclutamiento, la evaluación, la compensación y la promoción de nuestro personal. Y somos, creo que, uno de los principales reclutadores en el país, ya que actualmente estamos reclutando entre 800 y 1,000 personas por año. De rotación que tenemos también. Pero conforme vaya avanzando en mi plática les voy a explicar a qué se debe este factor de rotación que tenemos en la firma. Recientemente acabamos de hacer una manifestación al mercado sobre lo que es el propósito de PwC. PwC ha definido que su propósito como organización para lo que estamos hechos es construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Quizás son dos frases muy sencillas, pero que al mismo tiempo transmiten con profundidad cómo estamos nosotros visualizando el futuro de las organizaciones de servicios profesionales como nosotros. A ustedes no les es ajeno el concepto de las grandes firmas. Una de ellas llegó a desaparecer en el año 2001 a consecuencia de problemas de supuesta falta de ética. Y entonces los mercados de capitales empezaron a preguntarse, ¿las personas que están auditando tienen realmente el compromiso, la capacidad para decirle al inversionista que los estados financieros en los cuales están confiando para invertir son correctos? De ahí surge la necesidad de llevar a cabo toda una cruzada que tiene que ver con recuperar la confianza pública. Nosotros no podríamos existir si no tuviéramos una licencia de la sociedad para poder dar una certificación sobre estados financieros. Actualmente hay mucha regulación al respecto, pero finalmente seguimos luchando en construir la confianza pública para que nuestros clientes y los inversionistas pues puedan sentirse que están respaldados por una firma que sabe lo que está haciendo. Y solucionamos problemas complejos. Quizá esto se entiende
solito, no tiene muchos temas que hablar al respecto, pero déjenme decirles cómo estamos viendo el futuro. ¿Qué es lo que estamos viendo que son las fuerzas que van a impactar en el mundo en los siguientes 30, 40 años, que realmente van a transformar el mundo como lo conocemos hoy por hoy? A esto le llamamos las megatendencias, que es uno de los temas en los que quisiera platicar con ustedes. Las megatendencias son las fuerzas económicas y sociales que están ocurriendo hoy en día y que están teniendo un impacto en todos nosotros. Nos demos cuenta o no de ellas, ahí están. Y para cuando nos toque ser esos líderes del futuro, para cuando nos toque tomar las decisiones siendo los responsables de una empresa, de un país inclusive, yo les diría que inclusive hasta de una familia, estos efectos de las megatendencias tenemos que conocerlos, tenemos que empezar a ver realmente en dónde me veo yo en el futuro y cómo estas fuerzas me van a impactar. Ya sea porque me van a permitir hacer una elección más acertada de mi siguiente desarrollo profesional, ya sea porque me van a permitir identificar la industria que más va a crecer, o ya sea porque me va a permitir identificar aspectos socioeconómicos para los cuales tengo que protegerme en lo personal y en el patrimonio familiar y de mi empresa. Esto se liga muy bien con el siguiente tema, que es ¿qué dicen los que dirigen hoy por hoy las empresas? Los directores de las compañías, los Chief Executive Officers. Cada año llevamos a cabo una encuesta a nivel global para conocer cuál es la perspectiva que tienen los directores de las empresas sobre el futuro. Discutimos con ellos en esta ocasión el impacto de las megatendencias, cómo visualizaban ellos que realmente tenía su empresa que adaptarse y cómo veían que iba a configurarse el equilibrio económico y sociopolítico del mundo de la segunda mitad de este siglo. Así que ese tema creo que también conviene hacerle algunas reflexiones al respecto y que ustedes vayan, como les digo, pensando un poquito hacia el futuro, qué decisiones les va a tocar tomar a ustedes. Y por último, un factor muy importante y en el cual estamos muy involucrados en la firma. Ustedes saben que el 40% de la fuerza laboral de hoy en día lo representa el talento femenino. Y se estima que hay 1.000 millones de mujeres que se integrarán a la fuerza laboral en los siguientes años. O sea, van a representar prácticamente el 50% de la fuerza laboral del mundo. La pregunta es, ¿estamos preparadas las organizaciones, los países, para dar cabida, para dar espacio, dar oportunidades a ese talento femenino para su desarrollo? Bueno, vamos a platicar un poquito cuáles fueron los resultados de la encuesta que llevamos a cabo en este sentido, en donde entrevistamos a empleadores, entrevistamos a las propias mujeres milenio de su generación respecto a cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus necesidades, y esto nos debe servir de base a las empresas y a las organizaciones para saber qué cambios tenemos que hacer en nuestra forma de operar hoy con día. Las megatendencias son 5, pero aquí me quiero referir a 3, voy a compilar en una de ellas 2 más. Vamos a hablar de los cambios en el escenario económico mundial, vamos a hablar de cambios demográficos y de los avances tecnológicos. Aquí no lo alcanzan a ver ustedes, pero este esquema trata de representar lo que son el impacto de esas megatendencias. Me voy a ir rápidamente a lo que son cambios en el escenario económico mundial. Hoy por hoy ustedes saben que el mundo está dividido en bloques. En el bloque de los países desarrollados, claramente identificados en la parte de Norteamérica, la parte europea y la fuerza emergente de Asia. Y tenemos un grupo de países emergentes en Latinoamérica, México y Brasil, en Europa Central, que son Turquía, y en Asia, que siguen estando Corea, Taiwán e Indonesia. Bueno, todas estas fuerzas económicas que hoy por hoy están presentes van a tomar una vitalidad totalmente distinta a partir de varios eventos. ¿Cuál es el primero de ellos? El efecto de la edad promedio de la población. Al tener una población que mayormente hacia arriba de los 40, que próximamente van a alcanzar los 50 y sus edades de retiro, las fuerzas económicas de los países en desarrollo van a verse mermadas en términos de su productividad.
de su rentabilidad. Entonces, los espacios para las fuerzas laborales se van a dar en los países emergentes. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Toda la parte que tenemos hoy en día de países tipo Brasil, tipo México, que nos hemos encargado de ser países de maquila, países que somos exportadores, a veces de mano de obra con el factor de migración, a veces países que solo exportamos materias primas, con el influjo de toda la inversión extranjera, nos vamos a convertir estos países en centros de consumo importantes, en centros de atracción de capital, que nos van a permitir, o que más bien dicho, van a generar para los países retos importantes respecto a la demanda de servicios, de salud, de educación, de transportación, factores en los cuales nuestros países tendrán que empezar a invertir de una manera más inteligente. ¿Cómo se visualiza el crecimiento hacia el futuro? Déjenme aquí sacar mi acordeón. En el año 2009, el Producto Interno Bruto de los países del Grupo de los 7 valía 29.0 trillones de dólares. Este era el valor del Producto Interno Bruto, que comparativamente con el valor del Producto Interno de los países que conforman el grupo del BRIC, más más Indonesia, México y Turquía, era de 21 trillones de dólares. Para el año 2050 se espera que el Producto Interno Bruto del Grupo de los 7 valga 69.3 trillones de dólares, mientras que el Producto Interno Bruto del Grupo de los Emerging 7, los países que les acabo de decir, será del 138 trillones de dólares. Si ustedes observan la tasa de crecimiento que va a tener la economía de nuestros países durante los siguientes 30 años, es realmente impresionante. Y los países hoy por hoy, las empresas hoy por hoy, tienen que estar preparándose para saber cómo van a atender esta necesidad, cómo van a atender el crecimiento demográfico y cómo van a atender la demanda de servicios que se van a generar ahí. Se van a dar competencias a nivel gubernamental para incentivar la inversión. Realmente en el mundo hoy por hoy ya no se puede pensar que los países solo eligen que las empresas eligen ir a invertir a un país sin recibir el incentivo fiscal adecuado. Y bueno, ustedes lo ven ahora que Audi eligió a la ciudad de Puebla como su sede para su próxima planta, pues es un ejemplo de esto. Pero este ejemplo se va a estar dando mucho más, dado la migración que va a haber de las empresas que estaban en Occidente trabajando en Estados Unidos, en Alemania, hacia países que van a generar esta fuerza de consumo en el futuro. Entonces, esta es una de las megatendencias de las que tenemos que estar atentos, porque sin duda nos va a estar afectando. Cuando se le preguntó a los directores de empresas cómo visualizaban ellos el crecimiento, a reserva de que entremos un poquito a más detalle, ahorita les podría decir que 39% de los CEOs que se entrevistaron confían en el crecimiento de su negocio y el 45% confían en el crecimiento de la economía a nivel global. Esto es una muestra de que esta tendencia de crecimiento continuo se va a seguir presentando. Un dato interesante que está aquí reflejado también es el aspecto que es el crecimiento de los flujos comerciales entre los países del Grupo de los 7 y de la economía y de los países emergentes del Grupo de los 7. Los flujos económicos que existen actualmente entre el Grupo de los 7 ha crecido un 4% en los últimos, del 2009 al 2012, mientras que el comercio que ha existido entre los emerging countries ha subido hasta un 23%. Es decir, prácticamente se ha quintuplicado, aunque a un valor menor todavía, pero la dinámica es esa. Ya los países empiezan a interactuar más entre ellos para crear este bloque de países emergentes y que empiezan a contrarrestar un poco la influencia dominante del occidente. Cambios demográficos. En cambios demográficos,
¿Qué es lo que nos ocurre? Hoy por hoy, el 50% de la población vive en áreas urbanas. Si viéramos la estadística de 1950, encontraríamos que menos del 30% de la población vive en áreas urbanas. Y la expectativa es que hacia el 2030, el 70% de la población estemos viviendo en ciudades. ¿Cuáles son los retos que esto representa? Ya hablábamos de la necesidad tan importante que va a haber de crear la infraestructura para esta población, pero al mismo tiempo los medios de producción habrán de transformarse, las ciudades tendrán en un momento dado una influencia tal que buscarán más el beneficio de sus habitantes y quizá la parte de ser miembros de un país entre en un concepto diferente de competitividad. Eso es un factor que habrá que tomar en cuenta. Se estima que para el año 2030 habrá 5,000 millones de personas viviendo en ciudades. Déjenme sacar mi acordeón otra vez. ¿Qué es lo que nos va a pasar con este factor? Decíamos que va a haber un crecimiento de la edad en ciudades o en países que hoy por hoy sabemos que ya su tasa demográfica está por debajo del 1%. Dígase Alemania, dígase los Estados Unidos. Se reconoce que ahí la parte del modelo económico de estos países se habrá de transformar de tal forma que ya los sistemas de pensiones tendrán que ser rediseñados. ¿Cómo le va a hacer un país ahora, para aquellos a los que les gustan los impuestos, cómo le va a hacer un país ahora para poder allegarse de los recursos cuando les empieza a tocar una situación en la que la gente ya hizo sus ahorros, los ahorros no son suficientes para el sistema de pensiones, los medios de producción empiezan a disminuir en su velocidad, no se sigue generando inversión en el país y ahora hay que darle un mantenimiento o un soporte a toda la población que ya empiezan a tener edades arriba de los 60 años, que ya empiezan a disfrutar de su retiro. Bueno, ese va a ser un reto muy importante que tendrán que enfrentar las organizaciones también, porque el poder adquisitivo estará disminuyendo sin duda. ¿Cómo cambiar la dinámica del modelo de negocios que hoy por hoy mantienen las compañías para enfrentar esta realidad? Es un factor muy importante. Hablábamos hace un rato de la necesidad de tener sistemas más robustos para atender a la población en todas sus necesidades. Los sistemas de salud, si ustedes se ponen a pensar lo que ocurre hoy con el Instituto Mexicano del Seguro Social o el sistema de servicio de salud para los trabajadores del Estado, que los recursos no les son suficientes, con una población que se concentra en las ciudades, ¿cómo le vamos a hacer para tener la asistencia, la capacidad de dar servicios a esa población? Realmente se va a convertir en un tema bastante importante. Aunado al tema de la concentración en las ciudades, se van a dar otros fenómenos. Ustedes han escuchado hablar pues, del cambio climático, de la escasez de recursos. Al darse estos fenómenos como tal, los países se vuelven a preguntar y las organizaciones, ¿cómo le vamos a hacer para llevarle para proveer la energía, el agua y el alimento que se requiere para nuestra población? Esto va a significar para todos los países que se planteen retos importantes en su forma en que se organizan actualmente, incluyendo su modelo político y de operación social y política. Se está visualizando que pueden empezar a generarse conflictos internos e internacionales derivados de la escasez de recursos. Y por ende, pues tenemos que entender o estar listos para saber cómo vamos a atacar esta situación. La clase media, como les decía, va a crecer su poder adquisitivo y sobre todo en estos países emergentes, como les comentaba. La siguiente megatendencia que es importante conocer son los avances tecnológicos. Quizás hasta ahorita el planteamiento que les he hecho ha sido sobre aspectos pues que uno piensa, bueno, ¿y cuál va a ser la salida? ¿Cuál va a ser
la puerta por la cual todos estos problemas se van a resolver. Sin duda la parte de avance de tecnología, los avances que se den en nanotecnología van a ser parte de las respuestas que el mundo tenga que ir ideando para ir creando estas opciones de desarrollo continuo en el mundo. No sé si ustedes han escuchado de una investigación reciente que se está llevando a cabo por parte de la UNAM. Acaban de descubrir que hay algún tipo de cactus que es capaz de crecer en el desierto porque a partir de su formación genética puede generar agua por sí solo y desarrollarse. Entonces, están investigando, mejor dicho, cómo está la parte genética de esta planta para que si en un momento dado se puede hacer combinaciones con otras, se dé una respuesta a lo que son la parte de alimentación a nivel global. Creo que es una de las contribuciones que México y la comunidad de investigadores a nivel mundial pueden hacer, y me parece que va a ser algo realmente extraordinario si llegamos a tener esa solución. Un tema que las empresas actualmente, cuando nos reunimos con los CEOs a discutir todos estos problemas y cómo veían la parte tecnológica, decían, todo esto que nos está ocurriendo sin duda va a impactar mi modelo de negocios. Yo no había pensado, algunos nos han dicho, yo no había pensado realmente que si hoy por hoy tengo mis centros de distribución o mis canales de distribución de tal forma dirigidos por tales medios de comunicación hacia las personas, pues esto lo voy a tener que transformar al paso de los años. ¿Cómo le voy a hacer ahora? Y también reconociendo el impacto que van a tener los medios de comunicación y la accesibilidad a la información. Bueno, en ese sentido empezamos a investigar un poquito cómo venía la tendencia de acceso a la información y encontramos un dato verdaderamente curioso. Para el año 2030 se espera que para tener los dispositivos móviles que tengamos por cada uno de nosotros serán de 7. Yo ya hice la cuenta y ya no pude llegar a más de 3 con los que hoy por hoy conozco, que es mi teléfono, mi iPad y mi televisión que se conecta a Internet. Pero a este nivel de desarrollo vamos a llegar, en donde yo no sé si a través de bueno, ya escuché por ahí que hay unos lentes que está desarrollando Google, creo, que les vas a apretar un botoncito y vas a poder tener Internet en tus lentes también, ¿no? A ese nivel de desarrollo vamos a llegar en un momento dado. Entonces, y todo esto pues va a requerir, de nuevo, inversiones en medios de comunicación, inversiones en tecnología, a los cuales, pues muchachos, si ustedes se ponen a pensar en dónde va a estar el negocio en el futuro, pues sin duda atender necesidades de personas mayores, en la parte de tecnología, en la parte de proveer recursos, en la parte de desarrollar cosas nuevas que hoy por hoy quizá ni siquiera nos hemos imaginado. En la encuesta que tuvimos, en la reunión que tuvimos con los CEOs, les preguntamos cómo veían el mundo, hacia dónde se encamina, hacia dónde pensaban que tenían ellos que llevar el cambio estratégico en sus organizaciones, cómo estaban vinculándose con los grupos de interés, los famosos stakeholders, cómo creían ellos que podían alcanzar esa visión estratégica a partir de fortalecer sus relaciones fuera de la compañía y con quiénes y en qué medida. Y de país y región a región las respuestas fueron muy especiales. Y en particular hablamos de temas de liderazgo, porque hoy por hoy también se reconoce que para enfrentar estos retos, lo decía hace un rato el director de Burger King, necesitamos realmente líderes que se involucren, líderes que tomen acciones, líderes que aprendan mientras lo están haciendo. Entonces, hablar de liderazgo es un tema que ha estado en la agenda los últimos 10 años y yo creo que seguirá estando, dada la necesidad que tenemos realmente de gente que sea emprendedora, que entienda los retos y los quiera afrontar. Cuando les preguntamos sobre las expectativas de crecimiento a los CEOs, estas fueron sus respuestas. Les preguntamos, ¿tú crees que va a crecer el país? ¿Tú crees que va a los siguientes 12 meses y a los siguientes 3 años? Y las respuestas, región por región, fueron positivas en todos lados. Por ejemplo, en México se pensaba, los CEOs opinan
que habrá un crecimiento en su mercado. 62 de ellos contestaron que sí, y en los siguientes 12 meses, y 61 contestaron que a los siguientes 3 años prevén este mismo crecimiento. Brasil igualmente, en una escala muy similar, 44-40. En Rusia contestaron que esperaban un crecimiento de los primeros 12 meses en un 66%. Yo no sé si aquí estaban pensando en el impacto de Crimea o qué, pero solo 66 dijeron que sí, y a futuro ya no lo ven tan optimista. China y Hong Kong lo ven a más largo plazo el crecimiento, 56 contra 40, y en la India 63 contestaron que veían un crecimiento a 12 meses y 85 contestaron que veían un crecimiento hacia los 3 años siguientes. Entonces, la expectativa de crecimiento existe en los CEOs, ellos están confiados de que hay oportunidades de mercado, pero que tendrán que rediseñar su estructura actual. Se les hizo una pregunta. ¿Ustedes creen que una recesión en Estados Unidos tendría un impacto importante en sus negocios hoy por hoy? ¿Y qué fue lo que contestaron? A nivel global, contestaron que la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos era solo 32 contestaron que sí y 29 contestaron que creían que era poco probable. Entonces, eso quiere decir que el factor de una posible recesión en Estados Unidos está latente. No deja, aunque sigue siendo la locomotora que mueve la economía mundial, no se deja de considerar que puede ser un factor. ¿Y cuál es el principal factor que puede detonar esta recesión en los Estados Unidos? Su déficit presupuestal. Las dificultades políticas que están enfrentando todos los años para llegar a un presupuesto es un factor que puede poner en evidencia y en riesgo la economía norteamericana. Y que si entran en recesión, pues ustedes saben qué nos pasa en México, ¿no? La expectativa en México es de que 37 contestaron que era probable que ocurriera la recesión, 25 contestaron que era poco probable, y 89 de los CEOs que contestaron dijeron, si esto sucediera en México tendría un impacto muy negativo. Ya sabemos que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía, entonces ciertamente para nosotros un escenario de eso sería un escenario catastrofista, ¿no? Cuando preguntamos ¿qué pasaría con la eurozona? Si la eurozona tuviera un problema derivado de todo lo que son la crisis financiera del 2008 y finalmente la eurozona se deshiciera o la eurozona entrara en un momento recesivo, ¿qué tan probable creen que fuera? Bueno, 25 de los CEOs entrevistados en México dijeron que era probable que ocurriera, 33 dijeron que no veían como un escenario posible. ¿Y qué tan preocupados estarían ellos de que ocurriera esta recesión o este problema? Bueno, solo 50 dijeron sí me traería algún problema. Y si lo leemos, es una ratificación de que la economía mexicana es altamente dependiente de la relación con la economía americana. Una razón más por la cual tenemos que diversificarnos como país. A nivel de China y Hong Kong, 14 dijeron que era poco probable que ocurriera, contra 45 que dijeron, 14 dijeron que era probable y 45 dijeron que era poco probable, y el impacto que tendría sería solo en 44 de los negocios entrevistados. Entonces, sí se prevé crecimiento, sí hay una visión favorable hacia el futuro, los primeros 3 años, pero no se dejan de reconocer los riesgos macroeconómicos que existen. Y pues aquí están las respuestas de los directores de empresas respecto a cómo creen que les podría impactar en su negocio. Cuando se empezó a platicar sobre el cambio estructural, cuando se empezó a hablar sobre el cambio estratégico y organizacional, se plantean ahí aspectos como los de la inversión extranjera. Y se les preguntó, ¿en dónde piensan ustedes invertir en el futuro? Aquí les estoy presentando un análisis comparativo de cómo van a estar los flujos de inversión hacia los países del bloque BRIC, Brasil, Rusia, India y China, comparado con México. Si ustedes ven, China sigue siendo el país en el que más desean seguir invirtiendo
las empresas. ¿Sí? Aquí lo podemos ver por bloque. Estados Unidos es el que encabeza con el 41 de las empresas americanas entrevistadas dijeron que pensaban invertir ahí, mientras que del total de las inversiones americanas, solo 13 de las empresas importantes piensan invertir en México. Otro país que destaca a nivel de Latinoamérica, 33 personas de Europa Occidental estarían pensando en invertir en Brasil y solo 4 en México. En Rusia, ese número compara con 10. Y China, bueno, aún China está pensando invertir en India también. Entonces, esto nos vuelve a hablar del equilibrio de fuerzas económicas que se están dando, cómo dentro de los propios países están invirtiendo unos en otros, reconociendo que son una gran oportunidad dado el crecimiento demográfico que se va a dar ahí, el bono demográfico que se va a poder capitalizar dadas las inversiones que se tienen ahí y como grandes centros de consumo. Y ahorita, si es de China, no estamos. Y bueno, ¿ustedes saben hoy por hoy quién es el principal inversionista en África? China, sí, efectivamente. Los chinos son los que más están invirtiendo en África. ¿Y por qué creen que sea eso? Bueno, están invirtiendo en China precisamente, están invirtiendo en África, los chinos, porque encuentran ahí materias primas a buenos costos y porque son países cuya población también está creciendo. De hecho, la parte de crecimiento demográfico donde se estima que más va a darse va a ser en la parte de Asia y África, ¿sí? Entonces, en esos países los chinos ya están invirtiendo porque saben que van a ser los futuros consumidores de sus productos. Aquí hay un análisis comparativo de los últimos 3 años de lo que han opinado los inversionistas de dónde van a poner su dinero en el futuro. Y si ustedes ven a nivel, de forma consistente, China destaca como el país número 1 destino de las inversiones. Es el país que está creciendo a tasas de 7, 8%. Dicen que este año ya no les va a ir tan bien, que este año van a crecer nada más como al 4%. México el año pasado creció al 2%, 1 punto y algo. Pero los chinos, un año que les va mal, crecen el doble que nosotros, ¿no? Entonces, realmente es una locomotora que está desarrollándose muy fuertemente. ¿Cuáles son los problemas que se ven en China para poder mantener este ritmo? China tiene hoy por hoy una población de, corríjanme, 1.7 billones de habitantes. ¿Alguien tiene otro dato? Vamos a dejarlo en 1.7 billones de habitantes. 300 millones de personas en China, hoy por hoy, tienen poder adquisitivo. 300 millones de personas es el 100% de la población americana. Entonces, el gobierno chino, a través de una economía planificada a nivel central, ha logrado realmente incrementar el nivel adquisitivo y el nivel de bienestar de su población. Y lo presumen en todos los foros a donde van y hablan de sus 300 millones realmente como somos lo mismo que Estados Unidos. Pero precisamente ese es el riesgo. El otro lado de la moneda es el riesgo que tiene China. ¿Qué pasa con el otro 1.4 billones de habitantes que no tienen acceso siquiera a los servicios básicos de subsistencia que se requieren? Dígase agua potable, ya no hablemos de educación, ya no hablemos de un servicio de salud. Entonces, China realmente es esa locomotora que está empujando la economía del mundo a través del gran consumo de materias primas que está haciendo, de las inversiones que está haciendo alrededor del mundo. Pero tienen un problema interno muy importante que en todo este escenario internacional no debemos dejar de contemplar y que analizar como uno de los riesgos latentes. No sé por qué no está como una pregunta a los CEOs en el sentido de, bueno, ¿qué pasa con China cuando China se detenga? ¿Qué sucede en el mundo a partir de ese momento? Pero bueno, China es el país número 1 de destino de inversiones, lo sigue Estados Unidos,
Lo sigue Brasil. ¿Cuál es el tema con Brasil hoy por hoy, aparte del Mundial? ¿Cuál? Petróleo. ¿Qué pasa con el petróleo en Brasil? Ok, eso es una buena respuesta. Brasil empezó a crecer a este ritmo también tan importante porque se volvió en uno de los principales socios comerciales de China. Mientras México apostamos al agregado de valor a las manufacturas para convertirnos en la 13ª economía del mundo, Brasil ha incrementado su comercio mundial de una manera muy importante y en particular con China, que es un gran consumidor de recursos naturales. Entonces, la apuesta o el riesgo que tiene Brasil es que si algún día la locomotora china se detiene, pues ellos también empiecen a sufrir de esto. A nivel interno del país están sufriendo también problemas de ética, problemas de administración apropiada de recursos, están compartiendo pues realidades sociológicas y sociopolíticas orientadas hacia la izquierda que en ocasiones se vuelven medidas más populistas que efectivas y pues al haberse animado a organizar un mundial con la pompa y circunstancia con la que lo están haciendo, lo único que han logrado es que haya un gran descontento social, porque sigue habiendo muchos sectores en Brasil que siguen desatendidos en factores básicos de salud y de educación. La semana pasada estuve en una junta en Estados Unidos y estaba, uno de los asistentes era un socio de la firma, de la firma brasileña, y conversando este asunto, él decía, bueno, yo solo espero que podamos llevar a cabo el mundial, porque es tal el descontento social que existe, porque nos faltan servicios, el gobierno no está dándose abasto para las necesidades de la población y los inversionistas que iban a construir los estadios, pues ya dijeron que ellos ya no pueden solos, que necesitan el apoyo del gobierno. Entonces la gente en Brasil está realmente a disgusto con esto. Entonces esperemos que salga bien el mundial, que México llegue al 5.º partido también. Eso es más improbable, pero bueno, al 4.º por lo menos, ¿no? India. Y si ustedes ven 2011 y 2012 todos vamos de la mano, todos son iguales, aquí algún cambio importante, lamentablemente México que pasó del lugar 8 al lugar 12, pero en el 2003 empieza ya una reconformación interesante de cómo los países empiezan ya a moverse de arriba abajo, ¿no? México sube un nivel del 12 al 11, Japón, que tenía el lugar número 9, se va al lugar número 10, Indonesia, que les decía hace un rato que era uno de los países del grupo de los Emerging 7, pasa del 11 a ser el lugar número 7, Reino Unido se ajusta del 7 al 8 y Francia, Francia desaparece de la lista. Ya no está contemplado como un país en el que vaya a haber un flujo importante de inversión extranjera. Les hicimos una pregunta a los CEOs y les preguntamos, bueno, ¿qué pasa si quitas a Estados Unidos como uno de los países en los que tú desearías invertir? Porque también Estados Unidos sigue siendo esa locomotora, esa capacidad de mercado tan boyante que tienen. La economía americana es 10 veces más importante en tamaño que la economía mexicana, ¿sí? La economía mexicana es aproximadamente 1.1 trillones de dólares, si no mal recuerdo. Y ese dato lo dijo el doctor Derbez en una junta que nos acompañó el año pasado. Si alguien tiene duda al respecto de ese dato, por favor, chéquenlo con el doctor Derbez. Pero bueno, la economía americana son 10 veces el tamaño de la economía mexicana. Se les preguntó, bueno, si ya no invertimos en Estados Unidos, ¿en dónde mandarías tu dinero? Bueno, China y Brasil seguían siendo los destinos predilectos, pero vean qué pasa con la India. En la encuesta del año pasado fue el lugar 17, fue el lugar 3, pasa al lugar 6.
un país que era de los más importantes. ¿Qué se visualiza en India? Los mismos problemas sociales y políticos de los que hablamos hace un momento. Alemania se va para arriba, Canadá se va para arriba, Reino Unido baja y México, pues nos mantenemos por lo menos en la lista, ¿no? Esto sigue siendo un poquito el tema de si creemos que van a crecer en los siguientes 12 a 3 años. Como ustedes ven, la expectativa de crecimiento global sigue siendo importante y del crecimiento local igual sigue estando presente. Aquí es donde me quiero tener un poquito más. ¿Con quiénes hoy por hoy los empresarios están buscando aliarse para poder sobrevivir toda esta marejada de cambios? ¿Con quién están pensando que tienen que establecer vínculos de relaciones sustentables, productivas de largo plazo para alcanzar sus metas? Siendo yo una persona a cargo de capital humano, me interesa mucho el tema de empleados. Si ustedes ven, México considera, los empresarios mexicanos piensan, 54 de los entrevistados piensan que tienen que mantener vinculaciones productivas importantes con su fuerza laboral, ¿sí? ¿Eso qué significa? Una transformación del sindicalismo en México, ojalá. Eso implica que los empresarios van a dar mejor respuesta a la necesidad de sus empleados, ojalá. Esto significa que como país estamos preocupados por el desarrollo económico de todos, no solo que los más ricos sean más ricos y mantener el status quo, también es un ojalá. Finalmente, si ustedes comparan contra otros países y otras regiones, México es un país que considera a su fuerza laboral como uno de los factores más importantes para el alcanzar los objetivos que se han planteado las organizaciones. Por supuesto, todo el mundo piensa en que se tiene que reunir con sus consumidores y clientes, mantener relaciones con los reguladores, con el gobierno y lidiar con su competencia. Pero en México estamos tomando muy en cuenta la parte humana, la parte de la relación con los trabajadores. Y cuando les preguntamos de líderes a nivel global, esa fue la lista de los líderes mundiales, universales, más reconocidos por todos los CEOs alrededor del mundo. Winston Churchill, Steve Jobs, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Jack Welch, que fue el CEO de General Electric en la década de los 90, Abraham Lincoln, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, John F. Kennedy, Bill Clinton y Napoleón Bonaparte. ¿Cuántas mujeres están en la lista? O sea, hay mucha oportunidad para tener aquí a Lupita Pérez, no Lupita Jones. O sea, hay muchas cosas que hacer. Cuando le preguntamos a los CEOs mexicanos, cuando pensaban en un líder, ¿quién les venía a la mente? Estas fueron las respuestas que obtuvimos. Mahatma Gandhi, Steve Jobs, Churchill, Jack Welch, Margaret Thatcher, en un lugar más preeminente, Bill Clinton, Jesús de Nazaret. No podemos negar nuestro origen, pero bueno, pues sin duda es un gran líder. Martin Luther King, Nelson Mandela, Adam Smith, Albert Einstein, el Dalai Lama, Felipe Calderón. Yo creo que eso lo contestó algún político. John F. Kennedy y Napoleón Bonaparte. Y de nuevo, ¿cuántas mujeres? Solo una. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle a lo que son los resultados de nuestra encuesta de Next Gen, de las mujeres milenio. Hoy por hoy, en las economías desarrolladas, las mujeres tienen el porcentaje más alto de egresadas con un título profesional, ¿sí? El 57% de los países de la
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 57% de los titulados son mujeres. De la Unión Europea, el 54% de las personas que egresan de las universidades con título universitario son mujeres. Y del grupo de los 20, el 59% de los titulados son mujeres. El talento, ahí está. La fuerza laboral, hoy por hoy, de las mujeres, o la representación de las mujeres en la fuerza laboral global, es solo del 40%. Pero aquí se viene a demostrar cómo el talento femenino empieza a tomar un espacio, empieza a decir, yo aquí estoy y yo voy por más. ¿Y por qué lo decimos? Porque en las respuestas a nuestra encuesta encontramos lo siguiente. Déjenme ir. El 69% de las mujeres que hoy por hoy egresan desean trabajar en el extranjero. ¿Sí? Algo que no se había visto antes. No sé de aquí, ¿cuántas de ustedes quisieran trabajar en el extranjero al concluir sus estudios? Pues no sé si son todas o si alguno está levantando la mano. Pero eso... A ver otra vez, las mujeres. Pues por lo menos el 50%, hasta donde yo alcanzo a ver, les gustaría trabajar en el extranjero. ¿Qué nos dijeron las mujeres en esta encuesta? Es sorpresivo, bueno, no es sorpresivo, realmente es una manera de darnos cuenta cuando uno se pone a hacer estadísticas y dices, bueno, a ver, si el 40% de la fuerza laboral en el mundo son mujeres, entonces, ¿cuántas directoras de empresa existen? ¿Cuántas mujeres formando partes de comités directivos de administración hay hoy por hoy? Y nos encontramos que son solo el 4.6%. Para nada que es proporcional. En la Unión Europea, hace un par de años, si no mal recuerdo, establecieron una ley, un reglamento para las empresas públicas que por lo menos debían tener el 15% de los miembros de sus juntas directivas debían ser mujeres. Ya es un establecimiento de cuotas, porque se dice, si seguimos queriendo convencer, pues parece que no nos hacen tanto caso. Entonces vamos a hacerlo a que las empresas tengan un 15% en sus juntas directivas de mujeres. ¿Por qué se piensa que la mujer es importante en estos niveles de dirección? Bueno, no solo se piensa, está demostrado que las mujeres aportan un punto de vista novedoso, creativo, que están realmente construyendo y teniendo una visión de las cosas que les va a permitir a las empresas adaptarse a los retos de que acabamos de platicar. ¿Por qué? Pues porque son mujeres, ¿no? ¿El 15% es suficiente? Yo creo que no. Si ustedes se ponen a ver en el directorio de empresas mexicanas cuántas mujeres están en las juntas de consejos de administración, no llegamos ni al 1%. ¿Es falta de talento? ¿Es falta de interés de las mujeres? ¿O es falta de oportunidades? Y si son falta de oportunidades, entonces, ¿qué tenemos que hacer las organizaciones para dar esa oportunidad, para permitir que esas líderes crezcan, aprendan mientras están haciendo y entonces ocupen esas posiciones? Hay un estudio muy interesante que dice que las mujeres, para ocupar una posición superior a la que ocupan actualmente, piensan que deben tener el 90% de los conocimientos y las capacidades para esa posición. Mientras que el hombre, con el 60% de lo que se requiere, está dispuesto a ocuparla. Y no solo está dispuesto, reclama que se la tienen que dar. Entonces, es un asunto en donde las mujeres también tienen que decir, yo puedo, yo quiero y necesito que me apoyen. Y ahorita les voy a platicar un poquito más en detalle de esto.
Bueno, 51% de las mujeres milenio, y por milenio entendamos las que nacieron a partir del 85, 90, 51% están realmente con aspiraciones de crecimiento profesional. ¿Qué es lo que busca hoy por hoy una mujer para integrarse a una compañía? 82% están buscando que la empresa en la que ellas colaboren tengan conciencia de la diversidad, de los retos que implica la diversidad, que vivimos en un mundo diverso. Y por diversidad cabe todo. Entendamos diferencia de género, diferencia generacional, diferencia de religión, diferencia de preferencia de equipo de fútbol, todo cabe ahí. Y 55% de las mujeres están pensando que no todas las empresas tienen conciencia de eso. En su evaluación consideran que solo el 55% de las empresas tienen planes que se pueden adecuar a sus necesidades. Encontramos cuando entrevistamos a las mujeres que qué era lo que buscaban como un elemento clave de su desarrollo. Y decían, bueno, algo que yo necesito es tener a una empresa que me provea un esquema flexible de trabajo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en la vida de la mujer que tiene que tomar decisiones compartidas entre su vida familiar y su desarrollo profesional. Entonces, las mujeres, el 97% opinó eso, que una empresa que podría darle un esquema flexible de trabajo sería lo adecuado para ella, para su desarrollo. Pero cuando hicimos la investigación comparativamente con hombres, encontramos que el 93% de los hombres pensamos lo mismo. O sea que en realidad no, todos tenemos la misma necesidad de tener un esquema de trabajo flexible, y por flexibilidad podemos hablar de mucho tiempo y de muchas cosas, pero hablando, déjenme decir, un esquema flexible muy común es horarios especiales para trabajar. Bueno, el 93% de los hombres de la generación milenio consideran hoy por hoy valioso también el balance vida-trabajo. Entonces, las organizaciones en el conjunto, para atender a la generación milenio que hoy por hoy se empieza a insertar en la fuerza laboral, y para dar respuesta a esta necesidad de flexibilidad, tiene que adecuarse para ambos géneros, no solo para las mujeres, pero hay que reconocer que las mujeres, siendo la fuerza emergente de la fuerza laboral, pues necesitan esta facilidad con mucho más, con más necesidad dada la planeación de su vida personal. Cuando hablamos de retroalimentación, encontramos que el 93% de las mujeres buscan una retroalimentación cara a cara para poder tener una conversación constructiva sobre su futuro. 96% buscan una retroalimentación sobre su plan de carrera y el 82% sobre su plan de remuneración. O sea, esa creencia que existía en las organizaciones de que pues a veces a las mujeres no es necesario tener conversaciones tan profundas, queda demostrado que las nuevas generaciones ustedes particularmente, realmente están buscando otra cosa. Ya hablamos de que querían dedicarse a trabajar en el extranjero y bueno, pues sin duda estos son temas que indican también que la actividad de la mujer, el interés de la mujer por destacarse en un ámbito social y económico y organizacional. Bueno, pues yo con esto termino, muchachos. Solo quiero hacer un resumencillo rápido. Las megatendencias están aquí, son muy grandes, a todos nos impactan y son realmente factores a considerar para elegir el siguiente nivel de mi desarrollo profesional, elegir el país en el que quiero trabajar, elegir el sector de negocios en el que me quiero dedicar. Y este estudio que les acabo de presentar, que es un estudio de PwC sobre megatendencias, afortunadamente no es el único que se ha escrito. Hay muchísimos estudios que se han preparado, inclusive hasta por la CIA. O sea, la CIA, preocupada por cómo va a evolucionar el mundo y la sociedad en distintas partes del mundo, ha elaborado estudios sobre cómo ven los cambios demográficos hacia el futuro.
Consultoras importantes también como nosotros, McKinsey, EY, KPMG, Boston Consulting Group, todos ellos han emitido muchos estudios al respecto de esto. Yo los invito a que sí se interioricen porque realmente es un tema que se vuelve apasionante. ¿Cómo vemos hoy o cómo ven hoy los directores de las empresas el mundo en el presente y el mundo hacia el futuro? Nuestra encuesta está disponible en nuestro sitio web, ahí la pueden bajar, no tiene ningún costo. Y por último, en este factor de mujeres y el talento que van a aportarnos, que nos están aportando ya, la invitación es, abramos el diálogo. Muchas veces eso es lo que nos ha faltado en nuestra sociedad. Realmente vernos como iguales, exponer lo que necesitamos. Hoy por hoy las organizaciones, reconociendo que el 50% de la fuerza laboral es femenina o el 40% hoy en día, lo que tenemos que hacer es brindar oportunidades, brindar espacios. Como les decía, abrir el diálogo, pero un diálogo que a veces tiene que iniciar la propia interesada. Al decir, necesito, para seguir trabajando con ustedes, estas cuestiones. En la medida en que podamos establecer ese diálogo, las organizaciones vamos a ir atendiendo esas necesidades. Hace poco nos ocurrió en Price. Price llevamos en México 106 años. Y yo creo que los últimos 50 quizá ya con una presencia femenina importante en el despacho. Bueno, a pesar de que teníamos 106 años, 50 años tratando con mujeres, el año pasado nos dimos cuenta que nos faltaba un pequeño detalle para retener a las mujeres casadas con hijos que trabajan con nosotros. No teníamos un cuarto de lactancia. Y el año pasado establecimos ya cuartos de lactancia en nuestras oficinas. Las mujeres embarazadas llegaban y decían, pues solo que me baje yo aquí y empuje el coche porque la puerta no abre y yo quiero salir. Bueno, ya pusimos unos espacios especiales de estacionamiento para las mujeres embarazadas. Esquemas de trabajo flexible también ya establecimos. Les repito, son variados porque puede ser que trabajen 3 días en la oficina, 2 días en su casa, o medio día en la oficina, medio día en su casa, ya es muy variable. Pero estamos dando esas respuestas que creo que el resto de las organizaciones tenemos que estar abiertos a dar. Y para ello, pues yo los invito a que en principio sean ustedes quienes inicien el diálogo y que a partir de ahí busquemos respuestas conjuntas. Pues muchachos, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, créanme, y será un placer contestar sus preguntas. Muchas gracias, contador público. A continuación, le damos la bienvenida a la moderadora, doctora Juana Cecilia Trujillo Pérez, profesora de tiempo completo del Departamento Académico de Administración de Empresas UDLAC. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues es un gusto tenerte aquí nuevamente, Humberto, con nosotros. He tenido la oportunidad de tener una entrevista contigo hace menos de un año. Hace ya un añito. Y estamos pues aquí ahora agradecidos por tu excelente presentación. Y bueno, aquí ya me surgieron muchas preguntas por parte de los chicos, las cuales me he permitido organizar más o menos de la siguiente manera. Gracias. Primero vamos a enfocar con la parte del liderazgo. ¿Sí? De acuerdo. Comentan los chicos por aquí que de qué manera el capital humano puede ayudar al éxito de las empresas y qué papel juega un líder respecto al clima organizacional que se genera. Bueno, yo creo, siempre he dicho que un líder tiene que ser una persona responsable, con visión y con deseos de crear algo mejor que el estatus actual en el que está viviendo. Siempre es más fácil para mí platicarles desde nuestra perspectiva de empresa qué es lo que estamos haciendo y no para no entrar en tantas teorías, ¿no? Nosotros hoy por hoy tenemos un nuevo modelo de desarrollo profesional para nuestra gente, que le llamamos así el profesional PwC. A partir de ese modelo, el centro del modelo tiene que ser ese liderazgo. Y tiene un concepto muy interesante, que es, para ser líder, tienes que poder liderarte a ti mismo primero. ¿Qué implica eso? Que te establezcas
un objetivo por arriba del que actualmente tienes, de quién eres, y esto te va a llevar a un proceso de mejora continua, ya sean en los aspectos técnicos, en los aspectos humanos inclusive, en los aspectos pues, profesionales de tu ámbito, y a partir de ahí puedes ya entonces empezar a liderar a los demás. Pero el lidérate a ti mismo también tiene un reto anterior, creo yo, que es el conócete a ti mismo, ¿no? Para que entonces, a partir de que tú te conozcas, puedas diseñar este plan de crecimiento profesional y personal. Ahora, ¿qué impacto tiene un líder en una organización? Pues es absoluto, ¿no? A mí hoy por hoy me toca estar en la junta directiva de la firma, como les decía, somos 4,000 empleados, y trabajo muy de cerca con nuestro socio director. Y te das cuenta que el líder, que en este caso es nuestro socio director, pues realmente es el hombre que tiene que llevar la batuta del día con día, ¿no? El que está dirigiendo, vamos para acá, vamos para allá. Es importantísimo tener un líder que quiera asumir el reto del liderazgo, que lo sepa hacer y que inspire a su equipo a dar lo mejor de sí y que siempre esté dispuesto a escuchar a los demás. Muy interesante tu respuesta y sí, definitivamente el líder es una parte fundamental en las organizaciones y al conocerse, pues también tiene que conocer a sus seguidores para poder dar lo mejor de ellos, ¿no? Y influirlos. Por otro lado, respecto al tema de la inversión en el capital intelectual, sabemos que muchas organizaciones piensan que al capacitar a las personas esto influye en la manera en cómo están generando ciertos gastos dentro de la organización y no lo ven desde un punto de vista de inversión. Aquí habían algunas preguntas vinculadas con la capacitación, entonces la pregunta es, ¿cómo consideras el papel que tiene recursos humanos del área de capital intelectual en las organizaciones para fomentar la capacitación? Porque sabemos que en algunas ocasiones dicen, sí, la capacitación es muy importante, se requiere, hay que formarnos, necesitamos ser competitivos, pero cuando viene el momento de la capacitación dicen, no, tienes que cumplir con tu trabajo, ¿no? Entonces ahí hay una situación que puede bloquear un poco ese desarrollo. Cuéntanos. Pues igualmente les platico. Nosotros en la firma invertimos al año aproximadamente de 120 a 160 horas de capacitación a todo nuestro personal, a todos los niveles. ¿Por qué es esto? Porque ante el escenario de cambios continuos en la regulación, necesitamos estar al día. Para nosotros, una de nuestras columnas vertebrales es la capacitación técnica, dado que de ella depende el que podamos ser parte de la red de firmas PwC. La junta que les comenté hace un rato a la que asistí la semana pasada tiene que ver precisamente con este análisis. ¿Cómo haces que la inversión en capacitación realmente sea productiva? ¿Cómo realmente puedes asegurarte que le estés haciendo también de una manera inteligente? Porque a veces el reto de la capacitación, creo yo, es que no está definido respecto a las necesidades que se quieren atender. A veces todo se quiere solucionar por capacitación y no necesariamente es por ahí. A veces no se dedica nada de tiempo a capacitación. Entonces yo creo que tiene que haber una detección de necesidades de capacitación real, eficiente, y tienes que ver cómo puedes usar economías de escala de tal forma que tu modelo de capacitación no sea tan costoso para las compañías, que a veces es a lo que le temen las empresas, realmente a invertir de una manera inteligente y seria. Pero como comentaba yo en esa junta, la capacitación es un factor de sustentabilidad. O sea, hoy por hoy, si vemos hacia dónde van a cambiar las compañías, no puedes pensar que haciendo lo mismo vas a subsistir. Necesariamente tienes que ir haciendo una reutilización, un retooling, como dicen los americanos, un crecimiento de capacidades, de conocimientos en la gente para que te ayuden a que tu empresa pues siga creciendo o al menos se mantenga en el futuro. Perfecto. Y respecto a esto, el valor que consideran las empresas, sabemos que el tema vinculado con la medición de capital intelectual suele ser un poco complejo muchas veces, ¿no? Tenemos el valor de libros, que es las cuestiones financieras y económicas que tiene la empresa, pero ¿de qué manera ese capital intelectual lo están valorando por parte de Pricewaterhouse? Pues mira, nosotros somos una empresa de servicios. Para nosotros nuestro personal es nuestro principal activo. No es una frase, es una realidad. O sea,
Nosotros no invertimos en nada, invertimos solo en nuestro personal. Y en lo que invertimos es en esta capacitación. ¿Cómo medimos el retorno de esa inversión? No tenemos un ejercicio así matemático estructurado. Lo que nosotros evaluamos es a lo largo del año la permanencia de nuestra gente. Les comentaba que contratamos casi 1000 personas cada año y tenemos una rotación en los primeros niveles pues entre un 15 y un 20%. Lo que medimos es al cabo de 2 años o 3 años cuántas personas de las que contratamos alcanzaron una promoción a la siguiente categoría y 2 años después a la siguiente categoría y cuántos llegaron a gerentes y cuántos llegaron a socios. Entonces, es como nosotros vamos midiendo ese rendimiento de inversión en nuestro personal a través de la relación estrecha, productiva de largo plazo que vamos estableciendo con ellos, ¿no? Y en términos de esto, había otra pregunta por aquí vinculada con la retención. ¿Qué está haciendo Pricewaterhouse para retener a sus trabajadores? Bueno, mira, uno de los principales temas que estamos incluyendo ahora es el de flexibilidad, como comenté. Sabemos que hay mucha conciencia de las generaciones actuales por tener un equilibrio, un mejor balance entre vida y trabajo. Entonces queremos implementar muy seriamente esquemas flexibles de trabajo en donde, viéndolo desde una manera óptima y muy aspiracional, lo que estamos buscando es que la gente tenga predecibilidad de su trabajo. Inclusive estamos buscando un concepto que le llamamos la fuerza de trabajo del futuro, en donde aprovechando los nuevos esquemas de la ley laboral, podamos tener gente a la que contratemos inclusive por horas, 20 horas a la semana o en determinadas épocas del año, no sé, por solo 3 meses y el resto no, etcétera. Pero lo que estamos haciendo es básicamente dar respuesta a la flexibilidad, haciendo patente a la gente cuál es el valor de su relación con PwC. Y, por ejemplo, en este sentido, hay momentos en el desarrollo de nuestro personal en el que pues sabemos que tienen una buena oferta de trabajo y si podemos les ayudamos a que sea mejor esa oferta, ¿no? Ya sea con ese cliente o con otro, o eventualmente los ayudamos a encontrar esa oferta. Varía de caso a caso, pero ciertamente hay un compromiso muy serio con nuestra gente, dado que es nuestro principal y único activo. Perfecto, muy bien. Respecto al tema vinculado con las megatendencias, una de ellas nos mencionabas el tema de las tecnologías, y aquí hay alguna inquietud respecto a cómo hacer o qué hace Pricewaterhouse para hacer que la gente que está dispersa en diferentes sitios puedan trabajar mejor en equipo. De qué manera, inclusive también preguntaban por aquí, ¿qué tiene que ver el currículum, ¿no? Al momento de cuando tú mandan un currículum, si este es electrónico, qué tan confiable es, todo esto en términos de la megatendencia respecto a la tecnología. Respecto a la tecnología, claro. Bueno, nosotros hoy por hoy estamos tenemos ya una VPN, una Virtual Private Network. La gente puede trabajar remotamente desde su casa con una conexión a internet, usan la computadora que les damos, entran a través de esta red privada y se conectan directamente a los servidores de la firma. Estamos también invirtiendo en una tecnología que va a permitir que tengas en tu computadora la extensión de tu teléfono. Entonces, que independientemente, mientras estés conectado a internet, tú puedas estar recibiendo llamadas telefónicas como si estuvieras dentro de la oficina y hacer llamadas como si estuvieras en la oficina, o sea, haciendo uso de tecnología a través de protocolos de internet. Uno de los avances que vamos a tener en términos de capacitación va a ser que los cursos van a estarse subiendo a la web y se van a poder accesar a través de dispositivos móviles, llámese tu teléfono celular o llámese tu iPad, ¿no? Entonces, esas son el tipo de inversiones que en tecnología vamos a llevar a cabo. Y había una segunda parte de la pregunta. Que en términos de, el currículum, ¿qué tanto lo están utilizando? ¿Qué tan confiable es que vaya un currículum haciendo uso de las tecnologías? Porque luego podemos si nos llegan currículums vía nuestra página web, bueno, finalmente tenemos que tener un contacto personal con el interesado, ¿no? Con el candidato. Pero en principio, sí, nuestra página de internet está habilitada para que puedan enviarnos por ese medio el currículum.
Y aquí el tema vinculado con los equipos virtuales que también, o sea, el reto de los líderes para manejar estos grupos dispersos, también cómo lo manejan ustedes en el caso de que en algunas ocasiones se presente. Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta porque es un tema que no comenté en la presentación. Pero cuando estamos viendo un mundo en el que se van a dar tantos cambios demográficos, uno de los retos importantes de las organizaciones es cómo genero líderes o cómo tengo líderes que puedan operar en ambientes multiculturales de manera efectiva y a veces con equipos virtuales, ¿no? Entonces, sí te tienes que preparar mentalmente a aceptar los temas de diversidad, a tener metodologías de trabajo que te impliquen este seguimiento hacia la productividad y los resultados, que es parte de nuestra iniciativa de flexibilidad. Cuando lanzamos la iniciativa de flexibilidad, no solo era un buen deseo de trabajen desde su casa, y nunca fue el mensaje de trabajen menos, o sea, es trabajar diferente, trabajar desde otro lugar, pero tenemos que trabajar. Entonces, le estamos dando capacitación a nuestra gente precisamente para que sepan trabajar en forma remota. Tenemos guías para el supervisor que trabaja en la oficina con un equipo virtual para que sea un supervisor efectivo, y para la gente que está trabajando en forma remota, cómo adecuar sus rutinas, digamos, domésticas si es necesario para poder operar en este ambiente de trabajo remoto también. Correcto, muy bien. Por otro lado, Humberto, el término de la mujer en el lugar de trabajo, ¿no? Creo que es un tema en boga y sí está teniendo muchísima preocupación y aceptación actualmente en las organizaciones. Empiezan a darse esos giros, de hecho, con la iniciativa del gobierno actualmente, el que haya el 50% de mujeres para candidatos en puestos políticos, pues esto nos está abriendo oportunidades también como un punto de referencia para las empresas y las organizaciones para tener esa equidad de género en los puestos directivos. Comentabas datos muy interesantes, ¿no? El 51% de las mujeres millennium tienen aspiraciones de crecimiento profesional, que eso es muy importante, pero muchas veces llegan a las empresas y se enfrentan con cuestiones culturales que de hecho les impide crecer, como lo que se conoce como el techo de cristal, ¿no? Aquella barrera imaginaria que impide que la mujer siga creciendo. ¿Qué le recomendarías tú a las empresas específicamente? O sea, ¿qué prácticas tendrían que ser? O sea, acabas de comentar ejemplos del espacio en los estacionamientos más amplios para las mujeres que están embarazadas o las salas de lactancia. Pero, por ejemplo, la PYME, ¿qué puedes recomendar a la PYME para que impulse el desarrollo de la mujer? Pues mire, yo creo que tenemos que darnos cuenta de algo, que el talento está tanto en hombres como en mujeres. Hoy por hoy el talento está disponible al 50% en cada uno de los géneros. En estudios que se han hecho, se ha demostrado que el nivel de compromiso que una mujer tiene con su trabajo es más alto que el que normalmente tienen los hombres. Yo creo que la PYME que tiene el reto del día con día tiene que buscar esquemas más creativos, colaborativos. Alguna vez comentamos eso en la oficina. ¿Cómo puedes decirle a una persona que prescinda de alguien si nadie va a seguir haciendo ese trabajo, ¿no? Pero no eres la única empresa que está sufriendo lo mismo. O sea, seguramente a través de esquemas colaborativos en donde desarrollando estas fuerzas de trabajo del futuro se puedan tener estos recursos que virtualmente se puedan interoperar y tener responsabilidades compartidas con ellos, yo creo que puede ser una alternativa. El tema es que no podemos quedarnos pensando que vamos a subsistir o a crecer, como es el objetivo de una PYME, haciéndolo de siempre. O sea, tenemos que buscar siempre esquemas más creativos, diferentes. Yo creo que el modelo de fuerza de trabajo del futuro, donde podemos tener distintos patrones en distintas temporadas, dependiendo de la época del año, creo que puede ser una respuesta que con un grupo de empresas que comparten retos similares podría gestarse. Y en términos del papel de la mujer, aquí hicieron una pregunta bastante interesante y me dice, ¿en verdad dará frutos el papel de la mujer en países orientales? Pues esa es una buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, les comparto, a principios de este año, en
como consecuencia de esta iniciativa de diversidad que tenemos en PwC a nivel global, yo fui como representante de México a la Junta de los países estratégicos, que somos 21 países estratégicos en la red. Y había un representante del tema de diversidad de cada uno de estos países ahí. Había personas de Japón, de la India, de China, de Rusia, y el único hombre era yo. Y la verdad es que fue mi experiencia de minoría muy interesante, escuchando hablar a todas mis socias y representantes de estos países, y cuando escuchabas hablar a la representante de la India o a la de Japón sobre su situación ahí, te das cuenta que el tema también está en la agenda. Yo creo que quizá no va a ser un tema tan rápido como el que puede ocurrir en países occidentales, pero sin duda también son países y zonas en los que este tema se está tomando en cuenta. Creo que sí es un asunto que tú dijiste ahorita, está de moda. Yo creo que llegó para quedarse. Yo creo que no va a dejarse por el lado del talento femenino que sea un tema que se apague. Y yo creo que cada vez va a haber más voces impulsando esto, tanto por el lado de las mujeres como por el lado de las organizaciones que reconocen que necesitan del talento femenino para seguir creciendo. Claro, y bueno, sabemos que la mujer, o sea, como lo mencionaste, pues también tiene muchas capacidades. Los estereotipos de género nos mencionan que la mujer es colaborativa, más responsable, etcétera, ¿no? Y digo, no puede competir igual en posiciones iguales a sus colegas en unas organizaciones, y pues sí creo que están abriéndose caminos, ¿no? Pero dependiendo de las culturas, a veces inclusive en nuestras culturas aquí en México, pues todavía hay empresas donde se identifican ciertas prácticas de discriminación para la mujer, ¿no? Y creo que eso es un reto bien importante en la que nos estamos enfrentando las empresas. Pero nosotros en la firma somos 215 socios. De esos 215 socios, 25 de ellos son mujeres. O sea, en una empresa de servicios que trabajamos, a veces decimos 24/7, un alto nivel de demanda por lo que tenemos que estar atendiendo clientes, solucionando problemas complejos, pero hemos dado el espacio para que estas 25 mujeres se desarrollen hasta llegar a socias, y queremos continuar con esta tendencia, ¿no? O sea, realmente, como te decía, sabemos que el reto de nuestro crecimiento está en la cantidad de talento, y es como quitarte un brazo tú solito cuando dices, pues aquí las mujeres no, y solo voy a crecer con hombres, o sea, porque no es sustentable, o sea, no vas a encontrar todo el talento que necesitas para alcanzar ese plan de crecimiento. Tienes que sumar a mujeres, y para sumarlas tienes que dar los espacios para que ellas se desarrollen en todos los ámbitos. Perfecto, y me gustaría que les aclararas un poco lo que se refiere con ser socios. Porque, bueno, yo ya lo sé porque me lo contaste en una entrevista, pero a lo mejor aquí nuestra audiencia no lo sabe. Bueno, ser socio en una firma de servicios profesionales como PricewaterhouseCoopers significa que te conviertes en uno de los dueños de la organización. Es una organización, creo yo, que poco usual, en el sentido de que te incorporas como asistente, entras pues de junior, staff sin experiencia, y a lo largo de los años te puedes llegar a convertir en uno de los socios. O sea, tu carrera va en ascenso continuo, dada esta capacitación, dado esta experiencia profesional que vas tomando, y esta va siendo reconocida, valorada, y te permiten ir convirtiéndote poco a poco en alguien pues con mucha experiencia, que a la postre termina siendo uno de los directivos de la firma. Entonces a mí tuve esa oportunidad después de mucho trabajo, y sabemos que es mucho trabajo para todos, pero para las mujeres, aún siendo el mismo trabajo, estamos brindando estas oportunidades para que también lo consigan. Perfecto, muy bien, Humberto, muchas gracias. Por otro lado, nos preguntan por aquí, ¿cómo mantener un crecimiento sostenible en una economía emergente, tomando en cuenta una considerable desigualdad social? Y esto también va a la desigualdad social, que inclusive también se encuentra en el lugar de trabajo muchas veces por esas minorías, grupos minoritarios. Así es. Pues ese sí es todo un cuestionamiento más allá de la contabilidad y de los recursos humanos. Yo creo que como país tenemos como región latinoamericana tenemos ese reto tan importante que enfrentar.
Por eso les decía que me llamaba mucho la atención la respuesta que dieron los CEOs mexicanos a con quienes estoy estableciendo estas relaciones constructivas. Porque de alguna manera es reconocer que vivimos en un país con esas desigualdades, en donde la primera responsabilidad de un empresario tiene que ser con la gente que trabaja para él. Si ellos están pensando en establecer esas relaciones constructivas a través de mejorar el status quo de su personal, por brindarles mejores salarios, más capacitación, más oportunidades de desarrollo, pues yo creo que si multiplicamos esta visión entre todas las empresas mexicanas, pues sin duda podemos estar aspirando a esto desde el punto de vista empresarial. Hay una parte de políticas públicas que pues ya le corresponde al gobierno implementar. Hay mucha desigualdad en nuestro país. Siempre se ha dicho, no es que falte dinero, lo que pasa es que está mal repartido. ¿Cómo este gobierno lo va a hacer? Yo espero que cumplan. Nos acaban de subir los impuestos a todos y dicen que es para un mayor bienestar social. Pues yo espero que sí haya esos resultados en aras de ese bienestar social realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de un beneficio o de un crecimiento económico con la desigualdad? No es de un día para otro. O sea, yo creo que son caminos que se tienen que trabajar todos los días, se tienen que ir impulsando todos los días, no perder la huella de cuál es el objetivo final. Pero creo que una vez que ya estemos bien encarrilados, como parece que lo estamos a partir de estas reformas estructurales, se va a tener que venir dando en automático, ¿no? O sea, los flujos de inversión. México es un país que al año recibe en inversión extranjera directa prácticamente un promedio de 20,000 millones de dólares al año. Hace poco, en una plática con Manuel Somoza, él nos decía que si las reformas energéticas se dan de una manera constructiva para el país y para los inversionistas, el flujo de inversión extranjera al país podría empezar a ser de 120,000 millones de dólares a partir del 2015, 16, 17. O sea, ese influjo de capital en el país sin duda va a provocar pues, que se detone una economía, un mercado interno que es en el que hemos estado tan deprimidos, ¿no? O sea, toda la economía ha crecido porque está enfocada hacia la exportación, pero una vez que podamos detonar un mercado interno interesante, yo creo que vamos a entrar ya en una ruta mucho más virtuosa. Claro. Y esto va muy relacionado con otra pregunta que nos ponen por aquí. ¿Por qué México no está creciendo al mismo ritmo que otras economías como Brasil, China o la India? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues esa sí se la voy a pasar al doctor Derbez. Él es más economista. ¿Por qué no estamos creciendo? Bueno, pues no sé. ¿Para qué me meto en camisa de 11 dólares? No, yo creo que hay muchos factores. Desde el punto de vista... Mira, yo creo que ha faltado crédito. O sea, un factor importante en el crecimiento de un país es que exista el crédito. Y yo acabo de vivir la experiencia con una persona cercana a mí que quería echar a andar su empresa. Entonces, fueron al banco y, bueno, yo fui a hablar con ellos al banco para que les abrieran una línea de crédito. Porque los bancos dicen que tienen muchas líneas de crédito disponibles para empresas PYME, ¿no? Entonces fuimos y hablamos y dijeron, no, pues no les podemos prestar porque son una empresa que se acaba de crear. Bueno, pues por eso estamos pidiendo el dinero. No, es que necesitan un historial crediticio de 2 años para que les podamos dar un crédito. Entonces, esos incongruencias que existen hoy por hoy en la manera en que opera nuestra economía, sin duda detienen la parte de crecimiento. O sea, una cuestión importante es crédito, no está tan disponible como dicen, entonces tienes realmente que poner en riesgo tus activos personales. Yo creo que otra parte importante que nos ha ocurrido es que nuestras declaraciones políticas a veces son muy impactantes y la realidad que vivimos pues denota otra situación. Yo creo que un factor importante que el año pasado vivimos es que se dice que no se hicieron las inversiones adecuadas por el gobierno a tiempo, entonces toda la economía se estuvo deteniendo. Parece que ese mismo factor está ocurriendo ahorita en este primer trimestre del año. Y yo creo que era tal la incertidumbre política por tantas cosas que había que arreglar, que mi mejor deseo es que a partir de este año
ya con un Congreso más dispuesto a echar a andar las reformas y de toda la gente de ponernos a trabajar, pues sea otra la historia. Me gusta esta última parte, ponernos a trabajar. Ponernos a trabajar. Yo creo que es muy importante el papel, a lo mejor no desde la política pública, pero desde el punto de vista empresarial, que si México queremos avanzar, y yo a lo mejor te lanzaría por ahí la pregunta, esta que va en términos de por qué no estamos creciendo. ¿Qué estamos haciendo los administradores en las empresas para hacer que nuestro México sea más competitivo? En términos de recursos humanos, de tu capital intelectual. Pues mira, hago un repaso rápido de los casos de empresas exitosas que conozco. Y yo creo que algo a lo que todas las empresas que les está yendo bien han hecho es que le han apostado a la innovación. En modelos de negocio flexibles, en nuevos sistemas de distribución, en nuevos productos, por supuesto, en un contacto muy cercano con sus clientes para identificar realmente qué es lo que les aporta valor, y también en una estructura de costos que les permite reaccionar rápidamente a cómo viene el mercado. Yo creo que en ese sentido el empresariado mexicano ha hecho muy bien su tarea. No en balde somos la economía número 13 a nivel mundial, pero pues la expectativa es que nos convirtamos en una de las primeras 10, ¿no? Yo creo que, como decimos hace un rato, la parte de la inversión en el capital humano tiene que ser continua, porque es lo único que nos va a asegurar que independientemente, que la tecnología y la innovación se deriva precisamente de tener gente capacitada a tu lado. Entonces, tenemos que invertir en ello para que sea un círculo virtuoso el que podamos crear. Muy bien, Humberto. Pues ya la última pregunta. Claro que sí. Nos mencionaste varios líderes de los que proponen algunos empresarios. Dinos, para Humberto Pacheco, ¿cuál es su líder y por qué? Qué buena pregunta. Mira, no sé si cuando estuvieron narrando mi semblanza, comentaban que había tenido yo la oportunidad de haber estado en un proyecto en África, en Namibia. Y ahí tuve la oportunidad de conocer ¿y de qué se trató el proyecto? Namibia es uno de los países en África subsahariana que tiene una de las tasas más altas de infección de SIDA. Y es un país que tiene 800,000 kilómetros cuadrados, casi un poquito más de la tercera parte que el nuestro. Tiene solo 2 millones de habitantes, hay una dispersión geográfica muy importante, una dispersión demográfica muy importante. Entonces, hay muchas pequeñas comunidades. Y todos estos hábitos de salud inadecuados han llevado a crear un problema socioeconómico fuerte como consecuencia de la enfermedad. Básicamente es el principal país con mayor número de huérfanos por causa del SIDA. ¿Y qué es lo que pasa con esos niños? Que bueno, pues nadie los toma a su cuidado, o quienes los toman no necesariamente los cuidan como deberían, etc. Entonces me tocó conocer a una mujer que era una maestra en una pequeña comunidad, y ella amaba tanto a los niños, a sus hijos y a los niños, que cuando veía esta situación ocurriendo en su comunidad realmente le causaba mucho dolor y decía, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, una mujer en África, en una pequeña comunidad, decidió crear un centro comunitario, y ese centro comunitario lo fondea actualmente una organización no gubernamental holandesa. Todo el camino que esta mujer recorrió para llegar a que su centro se hiciera una realidad y que esta organización les diera esos donativos, es una historia realmente de liderazgo, o sea, de una persona que tiene pasión por una causa, que se entrega a ella, que vive por ella, que trabaja lo que tenga que trabajar por verlo realizado, y que al final tuvo estos resultados. Entonces, siempre que me preguntan de un líder, la primera persona, más allá de todas estas personalidades sin duda, pero más allá es esta mujer, porque es un caso realmente del día con día, ¿no? Y verdaderamente un líder que me inspira a dar lo mejor de mí todos los días, porque sé que si trabajo en eso podré conseguir resultados. Y además una mujer, ¿no? Y además una mujer. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Humberto, por tu excelente Muchas gracias. participación. Muchas gracias a ustedes.
Agradecemos la participación de nuestros asistentes, así como los comentarios del conferencista invitado. La Universidad de las Américas Puebla y el comité organizador del simposio hacen entrega de un reconocimiento por su excelente intervención. Muchas gracias.